Y como un directo no era suficiente, teníamos que traer a Memo Navarro de TNT Sport, que está ahí con la Premier League, la UEFA Champions League y demás contenidos. Abajo, como siempre, las coordenadas de sus redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter. Memo, bienvenido de nuevo a United a mi manera. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Estos últimos meses. Sí, sí, como ustedes dicen, no hay un día tranquilo en el Manchester United. Un placer siempre estar por acá, estar de regreso en el canal. Muchas gracias por la invitación, por la buena vibra y pues estamos acá para comentar un poco de lo que ha hecho Michael Carrick en 2 partidos. Y no solo me parece que lo que ha hecho, sino lo que puede hacer, si es sostenible, si es trasladable a otros escenarios, ¿no? Que va a enfrentar en próximos partidos. Arteta, doble víctima de Carrick, primero en su primer interinato, después en su segundo interinato ahora. Guardiola se suma a la lista, Thomas Tuchel, que fue el único que salió airoso, porque Unai Emery tampoco pudo con Villarreal en aquel momento. Lo de Carrick, yo quiero que profundicemos un poco más en lo que ya hablábamos en directo, que pueden ir a ver el directo con Memo, donde hablamos de diversos temas, incluyendo el tema de Michael Carrick, pero la Ujú. gestión de partido fue muy interesante en estos 2 partidos, ¿no? La gestión de campo, los cambios, el tomar decisiones fuertes, Memo, porque hoy con el diario del lunes es muy fácil, pero Xesco venía enrachado con Fletcher, venía de un par de partidos con gol, había que sentar a Xesco, había que poner a Dorgu de extremo, había que sentar a Cuña, y al final terminó tomando las decisiones, había que incorporar a Maino, y todas terminaron saliendo muy favorables en estos 2 partidos. Es que fue una combinación de cosas. A mí no me gusta el 100%, no estoy tan de acuerdo con que hizo lo normal, hizo lo que se tenía que hacer. No, yo creo que también él puso un poquito de su idea, un poquito de ajuste con respecto al plan de partido, como lo de Mbeumo en punta, ¿no? O lo de Dorgu como extremo por la izquierda, porque tal vez otro lo hubiera puesto como lateral, partiendo desde más atrás, sin que sea un carrilero, pero partiendo más atrás, por dar un ejemplo. Entonces, yo creo que sí pensó en qué tipo de partido iba a enfrentar y para mí la premisa básica, la premisa pues sí, principal de todo esto es que priorizó un equipo compacto, un equipo con relaciones cortas entre los jugadores. Eso ayuda para defender en un bloque y eso ayuda para atacar también con el equipo junto cuando se está en campo rival, aunque por el tipo de partidos fueron pocos los minutos donde el United estuvo en campo rival con el dominio general de la pelota, lo va a estar más contra otros equipos y esto creo que se ve totalmente reflejado y el que más sale beneficiado es un tipo como Kobe Maino, que si algo necesita son estas relaciones cortas. Él no es el centrocampista más móvil, más rápido o más capaz de abarcar metros en defensa, pero va muy bien al duelo y va bien cuando tiene que defender con su equipo y con los rivales cercanos, es decir, en bloque, como estamos diciendo. Y tampoco es un jugador para que al momento de atacar el equipo esté estirado. Él necesita tener a sus compañeros cerca, crear relaciones, sociedades con el toque corto, crear esos ronditos como lo vimos contra el Manchester City y poder liberarse de la presión. Por eso es que el resultado ha sido muy distinto a lo que se veía con Amorim. Que una de las expectativas como fanático de United tendría que ir por ahí, Memo. No, obviamente se falló ante West Ham, ante Burnley, se falló ante Wolverhampton, se falló ante Leeds, equipos de la zona baja, que Uh -huh. Fulham no precisamente es eso, que es el próximo partido al momento de grabar este video, ya después sí tocará Tottenham, que oficialmente hoy es de la zona baja, al igual que West Ham, pero no vimos a Kobe Maino en ese tipo de partidos y Kobe Maino te puede aportar soluciones porque, bueno, sabemos que en ese espacio reducido, ante mucha marca, filtrar un pase, sacar una falta, puede ser una pieza muy importante. Hoy, sin ánimo de faltarle el respeto a nadie, se ve aún más inexplicable lo que pasó entre Amorim y Kobe Maino realmente, porque es un Uh -huh. futbolista de una calidad importante y es que no tiene soluciones allí. O sea, la solución era bajar a tu mejor futbolista y sacrificarlo, mientras que has podido dar un poco más de rodaje en Kobe Maino, que vamos a ver qué versión vemos de Kobe Maino acá, porque Kobe Maino quiere mantener su puesto en el 11 titular y aparte quiere subirse al avión para México, Estados Unidos y Canadá también, que no tiene ese ticket asegurado.
Claro, de momento está un poco rezagado con respecto a otros grandes prospectos ingleses en el centro del campo, en específico Elliot Anderson y Adam Wharton, por el presente o la consistencia que han tenido los otros dos en los últimos meses o en el último año en específico. Pero Maynard tiene algo que no tienen los demás, además de esa capacidad para juntar al equipo, relacionarse en corto y poder sortear ciertas presiones. Y es que ya es un finalista de Eurocopa, aunque parezca ahora muy lejano, aunque no jugaba nada Kobe Maino en los últimos partidos con el Manchester United, hablamos de un eh, finalista de Eurocopa con Inglaterra y un futbolista que le cambió de cierta manera la cara a esa Inglaterra que estaba jugando muy mal. Tampoco pudo hacer magia, no pudo hacer maravillas, pero sí se notó un mejor equipo cuando él estuvo en el campo. Y yo creo que Michael Carrick se da cuenta que así como él cuando era jugador le gustaba poder manejar el tiempo del juego con la pelota, también lo puede hacer Meino, aunque de manera distinta, porque Carrick lo hacía más mediante el pase, mediante el posicionamiento muy inteligente, pero sobre todo mediante el pase. Kobe Meino no tiene un gran rango de pase, tampoco es tan vertical como para hacerlo, pero entiende muy bien cómo perfilarse para dejar entrar al rival y después salir conduciendo, ¿no? Como esa jugada contra el Manchester City, porque tiene esa inteligencia para no perder la pelota. En el primer tiempo contra el Arsenal, yo lo decía en Twitter, no falló un solo pase. Tal vez no fueron los primeros 45 minutos de partido más espectaculares de Meino, pero le ayuda al equipo a no perder el balón. Y yo creo que Carrick dice, a ver, sin que sea un jugador similar a lo que yo era, es un futbolista que puede ofrecer ciertas soluciones en el terreno de juego que no tenemos con ningún otro jugador. Claro, y pasando, disculpa, de Meino a la mitad de la cancha, ¿qué tanto para ti puede influir la presencia y la inteligencia y la experiencia de Michael Carrick en ordenar un poco más el equipo? Obviamente no se va a inventar un perfil que no tenga, pero sí puede con las piezas que tiene, pues hacer un equipo mucho más compacto. Sí, una de las cualidades principales que debe tener un entrenador, más allá de la gestión del grupo, más allá del parado táctico, más allá de las intenciones, si va a querer que su equipo presione, en qué momento hacerlo, los cambios. Una de las cualidades que debe de tener es identificar las cualidades de sus futbolistas, es el identificar con qué perfiles cuenta. Y yo creo que eso Carrick hasta el momento lo ha hecho muy bien. Y yo creo que, por ejemplo, alguien también de casa que lo supo hacer en su momento, con errores y con aciertos en otros rubros, fue Solskjaer. Entendía bien qué tipo de jugador era alguno y por eso le sacaba jugo a unos que tal vez no esperábamos o por eso tal vez sus atacantes fluían o fluyeron en alguna temporada o un periodo específico. Yo creo que Carrick tiene también esa cualidad, todavía joven, todavía con esa mentalidad un poco de futbolista, que viene inmerso después de que se retiró por problemas en el corazón, en el cuerpos técnicos, porque ya tomó el mando de un equipo como el Boro en la Championship. Yo creo que en ese sentido, Carrick muestra buenas cosas como entrenador, de decir, a ver, Meino tiene estas características, haciendo esto podemos potenciarlo. Bruno Fernández es un tipo que en la media punta te genera como nadie en el mundo, pues no hay que moverlo de esa posición. O en Bumo, como en este partido, tal vez no es el jugador más rápido para tirar desmarques y desmarques, pero tiene muy buena definición y además tiene cierta sensibilidad cuando sale de posición, pues bueno, vamos a utilizarlo ahí. Yo creo que eso lo ha leído muy bien Carrick y también entiende, por poner otro ejemplo, en la saga, que necesitaba tal vez un poco de liderazgo y por eso para mí dijo Van Martínez y Van Harry Maguire, aunque tenga dos muy buenos prospectos como Lloro y como Heaven. Va a ser muy interesante ver la gestión, obviamente, de equipo y todo, pero esto va a determinar dónde está parado el United. No, Memo, porque quiero que hagas una radiografía breve, obviamente, porque son Uh -huh. cuatro partidos muy diferentes el uno con el otro, pero la mayoría son partidos de llevar protagonismo, la mayoría son de bloque bajo-bajo, la mayoría son de equipos rocosos y la mayoría son de esos partidos que al United se le pueden atragantar
Ojo, dos visitas bien complicadas porque es un West Ham que no es el mismo West Ham del año pasado. Es un West Ham que viene levantando un Everton que es un equipo rarísimo porque el Everton te saca unos resultados que nadie espera, como ganar en Villa Park, y después te saca otros resultados increíbles como perder en casa. Y bueno, un Tottenham que viene siendo némesis de United y un Fulham que viene muy bien posicionado en la tabla. Sí, 4 rivales a los que no les pudiste ganar en la primera vuelta, para englobarlo de esa manera. Fulham, un equipo un poco más camaleónico, se adapta mucho, es decir, vas a tener más pelota que lo que tuviste contra los rivales de arriba, como Arsenal y Manchester City. Además, el Fulham va a decir, a ver qué traes en ese sentido, no te voy a ir a buscar tanto porque ya vi que puedes correr. Yo diría que el United va a tener más la pelota, pero el Fulham va mucho de un lado al otro, divide más en ese sentido. El Tottenham, que en Premier League le está yendo muy mal con Thomas Frank, pero que normalmente está apostando por ese músculo, por ese ritmo alto, como lo hacía también Frank con el Brentford. Y el West Ham y el Everton sí ya van a ser equipos que te propongan un poco más el abrir el bloque, el vivir en campo rival y encontrar soluciones. Sobre todo el Everton. El West Ham, por la necesidad que está teniendo de puntos, te va a ir a buscar un poquito más. Y además porque está encontrando buenas sensaciones, pero conforme avancen los partidos te vas a encontrar hasta llegar con ese Everton que sí te va a exigir abrir bloques. Por ahí hay una reflexión que a mí me gusta mucho, y es que dicen los que saben, dicen muchos entrenadores incluso, que los partidos más sencillos de dirigir, por así decirlo, ¿no?, son contra los grandes. Una, porque los conoces bien. Dos, porque la motivación es casi en automático para los jugadores. No tienes que darles una gran charla, ni mucho menos. Se motivan solos. Y tres, porque normalmente te dejan más espacios, puedes contragolpear, etcétera. Contra los equipos de abajo es donde normalmente, repito, normalmente muestras de qué está hecho tu modelo de juego. Y ahí vamos a ver qué tanto puede responder el equipo de Carrick. Que aparte esa frase toma más dimensión en una Premier League de grandes inversiones y donde el último de la tabla tiene lo que tiene en ataque también y tienen capacidad para resolver de la manera que tienen. Hay que hablar de Benjamín Sesko porque ahora con la lesión de Patrick Dorgu y con otro contexto de partido, yo creo que debe haber existido alguna conversación o mini promesa por parte de Carrick de decirle, mira, estos próximos 2 partidos serán como serán, pero a partir de aquí en adelante ya va a ser un contexto bastante diferente y creo que ya no es solamente darle la oportunidad por dársela, es que el United necesita de la presencia de Benjamín Sesko para mí en este tipo de contextos en los partidos que estábamos mencionando, ¿no? Fue claro, nos vamos a enfrentar a este tipo de rivales y bueno, vamos a hacerlo de determinada manera y después el plan va a cambiar ligeramente. En primera van a tener participación desde el banquillo, pero después esto va a cambiar. Es que debutar con 2 partidos así es complicado porque es un guión muy similar. No, pues sí te van a participar. No descartaría con la lesión de Dorgu que el propio Sesko sea titular en varios de estos partidos, porque se necesita esa presencia, se necesita que fije a los centrales. Los movimientos que mostró, por ejemplo, en el partido contra el Burnley, a mí me dejaron muy buenas señales de lo que puede ser él y ahora que se está adaptando mejor a la Premier League, porque buen delantero es. Sí, total. Ahí tenemos a Benjamín Sesko, tenemos un Mateus Cuña también, Memo, que tiene que recuperar su puesto en el 11 titular. Le llega la oportunidad, lastimosamente, por esa lesión del propio Patrick Dorgu. Un Mateus Cuña que también en estos partidos puede ser una pieza importante por todo lo que tiene, ¿no? Por el regate, por la fuerza cuando regatea y conduce con la pelota, por el remate desde afuera del área, por la capacidad para asistir. Es otro futbolista que quizás se le juzgó muy pronto y que incluso desde lo estadístico se pensaba que iba muy corto, pero bueno, apareció con una asistencia ante City, que pudieron ser 2 por ese offside milimétrico en el gol de Mason Mount, y termina anotando un golazo ante Arsenal,
pero es el tipo de futbolista que tú quieres en este partido de bloque bajo y donde necesitas esa capacidad inventiva y creativa que no solamente la tenga Bruno. En estos partidos donde necesitas, desde mi punto de vista, dos cosas en específico. Insistencia, porque tienes que agobiar al rival e intentarlo, intentarlo, intentarlo. También necesitas paciencia. En eso Cuña no sobresale tanto, pero tiene esa cuota de insistencia, de vehemencia, de verticalidad y pegada. Es que es un tipo que le regalas espacio en la frontal del área y te la manda a guardar. Ese tipo de pegada que puede tener alguien también como Bruno Fernández, que en cualquier momento también te resuelve un partido. Yo creo que inició bien la temporada, sus cifras lo castigaron un poco porque no eran tan altas, pero estaba teniendo buenas sensaciones, y creo que cuando viene la lesión de Fernández y de otros, él empieza a caer en frustración, y yo lo decía en redes sociales, que empezaba a tener un poco el síndrome del Wolverhampton, el síndrome de estoy solo totalmente, intento hacer todas yo, no levanto la cara, me desespero, se le veía un lenguaje corporal un poco ya rebasado, un poco ya nublado, y yo creo que es de los que también se benefician, porque tiene calidad, también hay que saberlo gestionar, hay que saberlo motivar e involucrar, porque, bueno, como digo, te puedes cambiar un partido y no se los tengo que decir, ya lo vieron. Claro, y ese es otro que me pongo repetitivo, pero es que en año de mundial hay que decirlo, tiene asegurada la convocatoria, pero no necesariamente una titularidad y más en una selección con una cantidad de talento brutal como es la selección brasileña de Carlo Ancelotti, aunque ha tenido titularidades importantes en partidos de eliminatorias sudamericanas. Recuerdo justamente que el partido ante Argentina, donde incluso termina anotando. Memo, uno de los temas del momento, y lo hablábamos en directo, es el tema de Michael Carrick, que hasta el señor Sargento se manifiesta, y es el tema de si debe continuar o no Michael Carrick, si se le debe dar la oportunidad o el beneficio de la duda, si todo sale bien. Comentabas un poco en directo, pero te quiero escuchar acá. ¿Cuál es tu postura con este tema? Porque es un tema muy hablado, muy debatido, se hacen las comparaciones con Solskjaer, qué tan similar o no podría ser, qué tan distinto es el contexto, los nombres que suenan, qué te parecen a ti. ¿Cómo valoras este tema del futuro director técnico de Manchester United a día de hoy? Lo primero que yo mencionaría es que no descarto la continuidad de Carrick. Es que yo no le pondría una limitante de que solo va a estar como interino, porque hay que verlo, hay que verlo. Me parece muy pronto para dictaminar que tiene todo para quedarse, y me parece muy pronto para decir no sirve para quedarse, pase lo que pase, no debe permanecer en el banquillo. Yo creo que hay que tener paciencia. Es cierto, puede parecerse a alguien como Solskjaer en ese periodo en el que entró, porque además conoce mucho el club, conoce lo que quiere la afición, ha tenido un buen arranque como lo tuvo el noruego, pero después Solskjaer se fue cayendo un poquito, y da la sensación, como lo dijimos en otro espacio, que en esa ocasión con Solskjaer lo más sensato hubiera sido guardarse la decisión hasta el final de esa primera temporada y decidir. Yo creo que en ese sentido es bueno valorar todo lo que haga Carrick, tanto en términos de juego como de resultados, para tomar una decisión. Ya después vendrán las opciones. Vas por un bombazo, buscando algo disruptivo, algo que parece ahora imposible o impensado, del nivel de Luis Enrique, esperar a Tuchel o a Nagelsmann a que terminen su participación en el Mundial, o si vas por un perfil como Glasner o como De Zerbi. Yo te lo digo, de acuerdo a mi análisis y también de acuerdo a mi gusto, a mi preferencia, a lo que veo, a lo que conozco del Manchester United y lo que pienso que puede dar Carrick, es que si no tienes una opción en la baraja realmente llamativa o que puedas pegar ese bombazo, yo me quedaría con Michael Carrick, y eso lo digo hoy a falta de ver cómo se desarrolla el resto de la temporada. Claro, ese punto de también el United buscar estabilidad, el tema de Ineos, el tema de todo lo que ha pasado hasta ahora, las decisiones a nivel de fichajes han sido muy buenas prácticamente todas, las decisiones a nivel ya de dirección técnica han sido muy malas prácticamente todas, te consigues con Michael Carrick. Y para redondear, quiero hacerte una gran pregunta. Del libro que leíste de Michael Carrick, ¿qué te queda de Michael Carrick, del Michael Carrick director técnico actual y esas características que tuvo como futbolista, haber sido dirigido obviamente por Sir Alex Ferguson,
¿Y qué expectativas tienes de Michael Carrick como director técnico a futuro? Porque hasta ahora un interinato con United, un paso por el Boro, donde tienen buenos recuerdos de él, sobre todo esa primera etapa, ahora su etapa con United y ver qué puede pasar de cara al futuro, bien sea en United o no. Sí, yo lo primero que quiero compartirles con respecto a la autobiografía, el libro, que además para los que me conocen saben que yo admiro mucho a Michael Carrick, que ha sido uno de mis futbolistas favoritos y es una persona que admiro porque además su manera de ser, no sé, me identifico mucho, entonces es un tipo que me agrada. Y lo que les quiero compartir es que tiene un capítulo, empieza por ahí a la mitad del capítulo 1 hablando de su familia, de cómo creció, de que él era aficionado de pequeño del Newcastle, pero lo primero de lo que habla es de lo que significa estar en el Manchester United y cuenta aquellas veces, repito, en la primera página de su autobiografía, de lo especial que fue para él ir como aficionado a apoyar al Manchester United de visitante cuando él estaba suspendido o lesionado. En especial un juego en Anfield y uno contra el Burnley, donde incluso dice que pudo llevar a su hijo. Entonces, para entender un poco lo que se identifica a Carrick y lo que significa para él el club y lo que lo conoce desde dentro. Ahora bien, ya en una idea más táctica con respecto a cómo puede ser él como entrenador, yo creo que él puede combinar dos cuestiones importantes. El vértigo, la verticalidad que le gusta al United y que él tuvo como jugador en el equipo de Ferguson, ¿no? Saber que se puede atacar rápido, que se tiene que incluso involucrar a la gente con eso, ¿no? Tener vehemencia, tener agresividad y un poco de sus características como jugador o sus características ya como un entrenador de la nueva escuela. Y es combinar esa verticalidad con un poquito de control, con un bloque compacto, con entender cuándo puedes atacar verticalmente y cuándo no, ocupar espacios de una manera óptima, como lo veíamos en el Boro y como probablemente lo veamos en circunstancias, en contextos contra rivales más replegados, donde tenga que poner a sus piezas de una manera más estática y encontrar soluciones a nivel de juego, encontrar ventajas. Entonces yo creo que como entrenador es una mezcla o intenta hacer una mezcla de ambas cosas, el ADN United y también lo que él cree en cuanto a control, en cuanto a ocupación de espacios y un ataque más posicional. Además yo creo que tiene buenas cualidades, hay que seguirlo viendo, pero yo creo que tiene buenas cualidades a nivel de gestión de grupo. Creo que también hace mucho énfasis en cómo Ferguson era con los jugadores, cómo los motivaba, cómo era cercano, cómo se preocupaba con ellos como persona. Y yo creo que si eso lo extrae, a ver, en el fútbol de élite sobre todo, la gestión de grupo es muy importante y él podría reunir esas cualidades que lo conviertan en un buen entrenador. Ingleses hay pocos, así que vamos a ver Carrick qué logra hacer. Mis expectativas en cuanto a su carrera en el banquillo son bastante altas. En el fútbol de élite, en el fútbol actual sobre todo, que vemos tantos vestuarios complicados que han pasado en United y hoy se están viendo ejemplos en otros clubes de primer nivel, sin ir muy lejos. Nagelsmann en Bayern choca de manera estrepitosa. Bueno, Tuchel también tuvo algunos detalles por allí. Ahorita vemos a un Real Madrid que está pasando por un contexto de vestuario también bien complicado y eso obviamente no se puede infravalorar. Memo, el United tiene en sus manos mantener ese top 4, top 5, sería top 5 entendiendo el cupo histórico y por cómo va la Premier League hasta ahora en competición europea y el potencial incluso yo diría de un campeón inglés europeo, ya no digo de Champions, hablo de Europa League y de Conference, donde los grandes candidatos deberían ser Aston Villa, Nottingham Forest y Crystal Palace respectivamente en la Conference League. ¿Qué auguras para Manchester United en este resto de temporada, entendiendo que este United tiene una plantilla mucho más competitiva de lo que se ha visto hasta ahora y tiene en sus manos no tener el desgaste de la mayoría de sus rivales directos que no solamente están jugando competición europea, sino muchos de ellos también competición local como puede ser la FA Cup? A ver, yo creo que lo tiene el United, tiene esa gran posibilidad porque esta Premier League está más abierta que nunca. Y como logres una mínima consistencia, repito, no te hablo de ganar 10 partidos consecutivos, una mínima consistencia, estás ahí y estás cerca de escalar posiciones y estás cerca de conseguir ese objetivo porque
cuarto lugar al 12º lugar, todos se arrebatan puntos y ninguno aprovecha al 100% cuando cae el otro. Entonces, yo creo que el Manchester United tiene amplias posibilidades de conseguirlo. Después tienen que confirmarlo, pero para mí lo pueden conseguir. Ese top 5, porque el Liverpool no está tan bien, el Chelsea tampoco, el Fulham es difícil que aguante, el Brentford lo mismo. Repito, yo creo que si el Manchester United quedan 15 partidos, si no me fallan las cuentas, 14, 15 partidos. Te diría, gana 8, empatará por puras matemáticas, ¿no? Por puras probabilidades. 3 más, yo creo que con eso está dentro de los primeros 5. No es tan complicada la situación en la que está, pero claro, si algo no ha tenido el United recientemente es consistencia, regularidad, es esa determinación en momentos clave para aprovechar y apoderarse de esos puestos, así que hay que verlo, no se puede garantizar nada, pero yo creo que lo tiene y también lo tiene a nivel de plantilla. Es una muy buena plantilla la del Manchester United. ¿Es una plantilla para competir por la Premier League? No, todavía no. Le faltan centrocampistas y le hace falta una renovación, sobre todo en esa línea del centro del campo y algún otro retoque, pero es mejor de lo que nos había mostrado el último año y medio, los últimos 2 años. Yo por eso creo que con una plantilla potenciada mínimamente, tienen para meterse a Champions League. Es que ahí hay un detalle importante. Mientras te escuchaba, nos sacamos encima ya Emirates, Etihad, Villa Park, nos sacamos Anfield, nos sacamos de encima, bueno, más abajo está Crystal Palace, Tottenham Stadium. Sí, el United ya tuvo no muchas de esas complicado. visitas. No, el calendario no es tan complicado y creo que puede haber un factor importante que bien lo mencionabas con Carrick. Creo que los partidos en Old Trafford tienen otro significado ahorita con Carrick al mando, que seguramente pasó con Solskjaer en su momento. Tiene otro ambiente, tiene otra aura, tiene otra sensación diferente. Obviamente ver a una leyenda de Manchester United dirigir conectada con la fanaticada. Bueno, la marcha de Casemiro también contribuye porque es un futbolista que ha aportado y que ya se sabe que son sus últimos partidos. Creo que va a tener un significado lindo muchos de los partidos que va a estar jugando. No se sabe si son los últimos partidos de Harry Maguire con la camiseta del United porque también vence contrato y todavía no hay una información de su renovación o no. Así que bueno, Memo, para mí ha sido un gusto, un lujo y un placer traerte. Recuerden que pueden seguir a Memo Navarro abajo. Les dejo todas las coordenadas de sus redes sociales y sobre todo seguir las transmisiones en TNT, donde no solamente hay transmisiones Memo, sino programas y demás y análisis constantemente. Sí, ahí estamos, ahí los esperamos. También en redes sociales para que vayan a seguirnos. Memo Navarro Piso, Memo Navarro _, en Instagram, en Twitter sobre todo, en TikTok. También ahí estamos un poco mostrando nuestro trabajo y ya saben, los que han formado parte de esta comunidad por un tiempo, los que ya se han acercado, que siempre intentamos charlar. Yo les respondo los mensajes directos prácticamente siempre. Me gusta esa conversación, me gusta saber también sus opiniones, entonces ahí estamos. Y bueno, un placer pasarme por acá. Les tengo mucho cariño, le deseo el mayor éxito del mundo a Carrick, al United, y ojalá la próxima vez que nos encontremos por aquí, pues sea con el United en una mejor situación y sea sobre todo, lo digo a nivel personal, ya sin esa racha, iba sin esa maldición, sin esa mufa, que yo sé que muchos me conocen más por eso que tal vez por mi trabajo, por redes sociales o por las transmisiones, pero confíen en Carrick, confíen en Carrick. Claro, se han roto muchas rachas, Memo, se han roto muchas rachas, Anfield, Arsenal, se han roto muchas rachas, Emirates, obviamente, en campo de Crystal Palace, hacía tiempo que no se ganaba también, a Brighton, hacía tiempo que no se le ganaba y se le ganó. Confíen que hay con qué confiar, señores. Recuerden reventar ese botón de like e ir a seguir al bueno de Memo Navarro en todas las redes sociales, a ir rompiéndola todo en las transmisiones de TNT y también con contenido en sus redes. Señores, esto es United a mi manera, con todo el contenido, debate y análisis del Manchester United en español. A dejar su comentario y a reventar el botón de like y nos vemos en un próximo video.